Seguramente algunos de ustedes habrán recibido un video que está circulando en las redes sociales en la que la banda Los Chingas, una banda de narcotraficantes del barrio de Casaballe, obliga a un recluso del Comcar, ahí estamos viendo capturas de pantalla de ese video, obliga a reclusos del Comcar, donde ellos están presos, a lavar y cocinar para ellos. Esto está sucediendo en el módulo 11. En ese video que le comentamos, que seguramente ustedes ya lo vieron, el recluso es amenazado con un gran corte carcelario y le obligan a hablar ante la cámara. El joven está parado de espaldas a ropa colgada, a su derecha tiene la ropa que está lavando, perteneciente a los reclusos que lo amenazan, y del otro lado platos de arroz con pollo que también lo obligan a cocinar. Muy bien, y hoy vamos a estar hablando de Nada que Crece a la Sombra, un colectivo que trabaja dentro de los módulos 8, 10 y 4 del Comcar y que se dedica a fomentar alternativas socioeducativas en esta institución penal. Estamos en contacto con Denise Legrand, que ella es integrante de este colectivo. Hola Denise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Denise, primero que nada queríamos saber si esto que se vio, que se viralizó lamentablemente, es una imagen que sea frecuente o es cosas que pasan dentro de la cárcel. Bueno, en realidad depende de qué imagen de cárcel uno quiera ver, ¿no? Claramente hay situaciones de violencia cotidianas, entre las personas privadas de libertad, entre los trabajadores que también están en regímenes bastante complicados, pero también pasan otro montón de cosas. Pero de alguna manera a todos nos sirve ver esa imagen, ¿no? Nos sirve ver la imagen de la persona privada de libertad amenazando a otra, nos sirve de alguna manera justificar la violencia que todos tenemos y que las cárceles tienen hoy, también basándonos en esas imágenes. Cuesta mucho más a veces ver que existen otras posibilidades y que existen otras formas de relacionarse. Denise, ¿por qué decís que nos sirve ver esas imágenes? Y creo que el morbo carcelario es algo que está, ¿no? Está, por algo al Marginal le va tan bien, por algo en su momento a Tumberos le fue tan bien. Obviamente siempre tenemos una construcción de alguna manera de la ficción de lo que es la cárcel. Y esa ficción sí es verdad que en muchos aspectos se regula a través de la violencia, pero también es verdad que deja de lado las características también humanas de las personas. No son personas que están 24 horas violentas, ni que pasan 24 horas en situaciones de amenaza y demás. Entonces, de alguna forma también esta necesidad de castigo que tenemos muchas veces en la sociedad, o de justificar aumento de penas, o de decir que hay que matarlos a todos, nos sirve de alguna manera ver que la imagen de los que vamos a matar son esas personas. Y cuesta mucho más cuando por ahí tenemos que personalizar, saber que esas personas tienen cara, tienen nombre, tienen familias, que no necesariamente recurren a la violencia todo el tiempo. Por ahí, por ese lado, creo que sirve bastante este tipo de viralizaciones. De hecho, por eso se viraliza, porque a la gente le gusta verlo. ¿Ustedes como colectivo o tú como periodista has podido constatar la manera en la que funcionan este tipo de organizaciones dentro de las cárceles? ¿Qué organizaciones? Estas delictivas, o sea, los chingas que estén organizados y que se junten y hagan estas cosas como la que se veía en el video. El tema es que la organización delictiva dentro de la cárcel sería como que en una escuela no haya juegos de niños. Estamos hablando de que son un montón de personas que cometen delitos, que están juntas, hacinadas, encerradas, sin otra cosa para pensar o hacer. Lo raro sería que no sucediera algo así. Y obviamente también parte de muchas veces los mitos de los que tiene la cárcel, cuando hay delito afuera, el delito no es que se corta, el delito sigue adentro. Sigue adentro también porque las condiciones están dadas para que siga adentro. Entonces, de alguna manera es difícil decir, obviamente estas cosas son las cosas que pasan todo el tiempo, ¿no? Esto, las drogas, los celulares, todo lo que sucede. No debería sorprendernos porque no están las condiciones dadas para que suceda otra cosa. El hecho de que ustedes trabajen desde Nada Crece a la Sombra, ¿cierto? No, intentando, digamos, revertir, intentando ver cómo cambiamos la realidad para una posible reinserción, ¿no te, de alguna manera, desilusiona todo esto que pasa? Porque hay un esfuerzo detrás de todo esto por parte de ustedes, ¿no? Sí, no, me parece que no tiene relación una cosa con la otra. De nuevo, nosotros sabemos en el marco en el que trabajamos y en realidad nosotros trabajamos en ese mismo módulo 8, donde surge ese video. Tenemos que ver que es un módulo de altísima complejidad, es un módulo de encierro absoluto.
Es un módulo también en que incluso hay muchos problemas laborales dentro de la guardia, ¿no? Las guardias, tenemos que recordar que las guardias en las cárceles en general son personas que viven en el norte del país, entonces hacen turnos de una semana viven adentro de la cárcel y la otra semana vuelven a sus casas. Todo eso también genera que incluso la guardia esté un poco presa y que también tengamos un módulo en que el encierro sea total y absoluta y que no haya posibilidades de salir, genera este tipo de cosas. Por otro lado, también nosotros estamos ahí por decisión política nuestra como colectivo, por decisión también del Instituto Nacional de Rehabilitación de promover que estemos en el módulo más violento, porque también pasan otras cosas. Probablemente estén viendo imágenes de lo que nosotros hacemos, también ese es el módulo 8. Entonces creo que lo que tenemos que pensar un poco más muchas veces de los medios es si por ahí tenemos que ver qué otras cosas pasan en ese módulo 8 y no solo este video que sí, es como decir que la lluvia moja. Denise, me gustaría que nos cuentes bien de qué se trata Nada Crece a la Sombra, cuál es el trabajo que hacen, porque hay un montón de gente que posiblemente no sabe de qué estamos hablando. Bien, Nada Crece a la Sombra es un proyecto que surge en el año 2014. Desde ahí empezamos a trabajar en cárceles viendo que más allá de lo que era el plebiscito de no a la baja, era necesario involucrarse en algunas respuestas dentro del sistema penitenciario para cambiar las cosas, y ahí empezamos a hacer talleres. Actualmente trabajamos en el CONCAR, que es la cárcel más grande del país. Trabajamos en el módulo 8, que es este módulo, el más violento, en el módulo 10 y en el módulo 4 con mujeres trans. Particularmente trabajamos a través de instrumentos socioeducativos, particularmente talleres de radio, de rap y de fútbol, en los que tratamos de probar otro tipo de cosas. Por ejemplo, el relacionamiento no violento, por ejemplo, la grupalidad, por ejemplo, el organizarnos para hacer algo por fuera del delito, que ya muchas veces eso es una novedad. Y también parte de lo que hacemos es intentar investigar alrededor de las cosas que hacemos, probar lo que está pasando, probar cuál es el impacto del encierro. Obviamente no es el mismo impacto sobre las personas en un módulo 8 que en un módulo 9. En un módulo 9 donde hay otras posibilidades dentro del CONCAR, no pasan estas cosas. ¿Por qué no pasan estas cosas? Puede ser, hay una cuota de que no son las mismas personas, no son las mismas personas. La guardia trabaja con otras condiciones, puede ser. También hay otras cosas para hacer, entre ellos el trabajo, el estudio y otras condiciones de vida. Claro. Denise, ¿cómo fueron eligiendo qué actividades hacer? ¿Fue un proceso o directamente, por qué esas 3 actividades puntualmente hacen? Nosotros cuando arrancamos, en 2014 arrancamos con rap. El rap surge en los 70 en Estados Unidos como una forma de vinculación entre los jóvenes que permitiera que se vincularan como algo alternativo a las pandillas. En ese momento, en Estados Unidos, en el Bronx básicamente, el germen de las pandillas había copado bastante los espacios y el rap aparecía como un instrumento para generar identificación y para, sin demasiado talento ni demasiada formación, poder generar una forma de agrupación. Eso fue para nosotros el puntapié. Después obviamente empezamos a incorporar otras cosas, vimos que la necesidad obviamente de poner el cuerpo en movimiento, de pensar en la grupalidad, por ejemplo, asociado al fútbol, al juego, más que al deporte, que a la competencia, sino más bien al juego, ahí sumamos fútbol. Luego las habilidades para la comunicación, ¿no? En entornos que son tan violentos, muchas veces la comunicación se da a través de la violencia. Y en ese marco, por ejemplo, se sumó el taller de radio para pensar cómo podíamos cambiar las habilidades de comunicación y también, por ejemplo, en entornos tan hostiles, muchas veces las cosas que no se pueden decir, de otra forma, a través de una radio o a través de herramientas socioeducativas, se pueden decir sin que eso lleve un daño consigo. Ya, los estimula, les gusta, la pasan bien. ¿Cuánto tiempo le dedican a estas actividades? Bueno, nosotros vamos todos los días que no hay visita, básicamente. Vamos lunes, miércoles y viernes. El resto de los días hay visita en la cárcel y esos días no hay actividad. Estamos también durante todo el día en estos módulos y obviamente todo lo que viene de afuera y todo lo que viene a de alguna manera bajar el encierro es siempre bien recibido. Y para nosotros también es importante que se vean estas imágenes del módulo 8 porque el módulo 8 no es que está hecho de extraterrestres ni que está hecho de personas que son muy distintas a nosotros. Quizás sí tuvieron otras oportunidades, seguro, pero también está hecho de un montón de personas que reciben actividades, que se copan, que se ríen, que sonríen, que son padres, que tienen familia, que son hijos y son uruguayos también que están pasándola muy mal y que por ahí es necesario verlos de otro lugar para también no seguir criminalizando y no seguir justificando la tortura que hay en muchos centros todavía. ¿Se generan vínculos, digamos, de los docentes con ellos, charlas profundas, un poco para hablar de lo que se está pasando? ¿Habida cuenta de lo que estás contando vos ahora? ¿Pasan esas cosas? ¿Hay como una confianza con ustedes?
Sí, claro, creo que pasa como siempre que uno va a generar un espacio socioeducativo y que conoce gente, ¿no? Los relacionamientos humanos no son muy alternativos. Hablan de la misma forma, lloran de la misma forma, sufren de la misma forma que sufrimos todos nosotros. Y también generan vínculos y lazos de confianza y grupalidad también de la misma forma que lo hacemos nosotros. Entonces, para nosotros, cada vez que ingresamos a un centro es un desafío. Para nosotros ingresar, en particular al módulo 8, fue una cuestión muy discutida por todo el equipo, también si era la oportunidad, también muy discutida con la institución, que de nuevo tuvo una decisión política de que estemos ahí. Y para nosotros siempre ha sido de riqueza y de conocer un montón de gente que de otra manera no conoceríamos y de aprender, nosotros también aprender de que es necesario vincularnos de otro lugar y generar también redes para que en el afuera esas formas tengan una opción de ser, porque por ahí uno trabaja muchísimo en el adentro, pero si en el afuera lo que hay es violencia, bueno, ahí se hace bastante más difícil. Hablabas de 3 módulos, ¿cuántas personas trabajan contigo? ¿Cuántas personas forman parte de este colectivo? ¿Y cuántos son los presos, las personas privadas de libertad con las que han trabajado? Nosotros ahora en el equipo somos 30 personas, somos un equipo paritario, mitad varones, mitad mujeres, exactamente 15-15. Trabajamos en el módulo 8, ya pasaron más de 100 personas por los talleres. ¿Por qué? En parte porque la movilidad y la complejidad de este módulo haga que la gente se mueva mucho. En el módulo 10 trabajamos con unos 35 varones y en el módulo 4 vamos casi alcanzando las 20 mujeres trans privadas de libertad en este año. También en particular, y en esta semana que se está hablando tanto sobre eso, es muy necesario revisar la cuestión de las personas trans privadas de libertad, pero más que nada las personas trans en la vida misma y en la falta de regulación que hay en Uruguay. ¿Y cómo se financian? ¿Es un trabajo honorario o cobran, digamos, o tienen un salario para hacerlo? Bien, nosotros hemos tenido distintas experiencias de financiamiento en estos años. En estos 5 años, nosotros trabajamos durante 5 años y conseguimos financiación en 2016 para trabajar 8 meses. En ese momento la financiación fue a través de UNICEF, de lo que era el programa de justicia e inclusión, del Ministerio del Interior que nos daba los transportes para poder ir. Recordemos que las cárceles están muy lejos, ni siquiera llegan los ómnibus muchas veces. Y este año en particular la financiación es a través de 10 contratos de talleristas del Ministerio del Interior. Nosotros somos 30, esos 10 contratos los tienen algunos compañeros y también parte de un proyecto de un fondo internacional, que fue un pequeño fondo que financia otra porción del equipo y la otra mitad del equipo básicamente es honorario. Muy bien. Denise, ¿tenés alguna anécdota o alguna experiencia puntual tuya particular que quieras compartir? Sí, creo que así pensando en esto de cómo se construye, ¿no?, lo que decimos y lo que pensamos, justo el miércoles que tuvimos taller de radio trabajamos con una dinámica que era escribir en papeles lo que nosotros sabíamos y lo que ellos también por supuesto saben de lo que se dice en el afuera sobre las personas privadas de libertad, que hay que matarlas a todos, que no se merecen nada, que tienen que trabajar, que ser esclavos, que tienen que devolver a la sociedad más allá de su reproche penal. Y parte de lo que sucedía también era la problematización de ellos mismos y la problematización de pensar en colectivo cómo podemos llegar a comunicar para el afuera. Por ahí también sería interesante que eventualmente se pudieran conocer otros perfiles dentro de la cárcel. Yo no represento a los presos, yo no vivo en esa situación, yo no tuve otras oportunidades muy distintas y me parece que sería bien interesante por ahí posicionar otras voces y que ellos también lo reflexionan esto, ¿no? Cuando sale un video, cuando hay un homicidio, cuando salen en los motines también, que es de lo que más se comunica. Bueno, quizá buscar también esas historias de vida que van mucho más allá de la violencia, que sí, por supuesto, tienen un componente violento, no vamos a romantizar las cárceles tampoco, pero que sí es necesario por ahí que se empiecen a escuchar otras voces, porque de nuevo, nosotros laburamos ahí, pero nosotros no somos las personas privadas de libertad ni representamos a ese universo. Entonces sería bien interesante por ahí posicionarlos como sujetos políticos porque sin duda tienen un lugar en la sociedad y no por nada día por medio discutimos de leyes para endurecer las penas y que les cambien la vida a ellos y no tanto a nosotros. O sí, cambiando, empeorando la seguridad. Muy bien, Denise Legrand, muchísimas gracias del colectivo Nada Crece la Sombra. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y la experiencia del colectivo. Muchas gracias.